Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Seguimos aquí en la 10 Capital Radio y tenemos a Rucadén. Buenos días, Rucadén. Hola, buenos días, pero yo hoy no voy a ser entrevistado. No, pero hoy saludo a la audiencia. Pero vas a presentar a nuestro invitado. Rucadén, hay que decir que es doctor en psicología, Efectivamente. que es importante porque nos va a analizar a todos aquí, Sí. porque aquí no andamos muy bien, ¿eh? Vamos a hacer un psicodiagnóstico. Bueno, Rucadén, ¿quién es la persona que traéis Bien, hoy? aquí traemos al amigo Sunta. Sí, Francisco Sunta. Francisco Peraza Cabrera. Bueno, Sí. Sunta es su antropónimo ancestral, Guanche, Sí, sí. y su nombre de imposición es Francisco Javier Sí. Peraza Cabrera. Sí. Cuéntanos Él quién es. Bueno, yo conocí a este señor en un programa de Calero, de Juan Luis Calero, que se llamaba La Azotea, Ah, en el año 1999. Yo estaba ya residiendo en el municipio de Arico y veo en un programa de La Azotea de Calero, veo en la azotea precisamente de la casa de Sunta, allí un muestrario de vestimenta, de utensilios, de armas y objetos, pues bueno, digamos reconstruidos por él, guanche, auténticamente guanche, ¿no? Y entonces cuando yo veo eso, digo, mira, este hombre existe, este hombre vive aquí, en el mismo municipio donde estoy yo tengo que conocer a este hombre. Y desde entonces iniciamos una amistad como hermano, hermano. Y yo siempre le digo, tú eres, porque él un poco siempre es como se llama, es minusvalorado, ¿no? Sí, No sé lo que le pasa a los canarios, ¿no? Que no valoran las cosas que hacen y a veces porque no ha sido muy tenido en cuenta, muy considerado, muy estimado y tal. Y yo le digo, tú eres el César Manríquez de Arico, muchacho. Este hombre, especialista en motores, en mecánica, fue incluso maestro armero, reparaba armas a la policía, a los militares, es escultor, trabaja la piedra, sobre todo la piedra chasnera, ¿no? Una piedra típica allá de aquí del sur de la isla. Además de escultor, magnífico, porque tiene unas obras espectaculares. Algún día habrá que hacer una visita, Miguel. Yo creo que invitamos a la 10 Capital Radio a hacer algún programa así especial, incluso desplazándose allá al municipio de Arico, que es, junto con La Orotava, de los 31 municipios que tiene la isla de Tenerife, es de los más grandes, Arico y La Orotava, de mayor extensión geográfica, ¿no? Bueno, pues además de escultor y trabajador de la piedra, es etnógrafo y es arqueólogo experimental. ¿Qué es esto de la arqueología experimental? Cuéntame qué es eso. Él ahora ya lo explicará, pero... ¿Pero qué es la arqueología? Arqueología experimental. Vamos a ver, existe lo que es la historia, lo que existen los paleontólogos, los arqueólogos, que van directamente a los yacimientos, y entonces ahí, pues bueno, hacen mediante todas las técnicas de datación de antigüedad y extraen restos y analizan los restos in situ, ¿no? In situ. Pero la arqueología experimental es la que cierra los ojos y dice, a ver, ¿cómo harían el fuego los antiguos? ¿Cómo harían la vestimenta? ¿Cómo harían la navegación? ¿Cómo harían tales herramientas de trabajo, lo que sea? Y entonces la arqueología experimental es la que reconstruye. La arqueología experimental es la que le demuestra a los historiadores y le demuestra a los arqueólogos es como extraer el pasado al presente. Y entonces, pero ¿cómo traen el pasado al presente? Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el proceso de invasión, conquista y colonización, a lo largo del siglo XIII, XIV y sobre todo el siglo XV, ¿no? Porque en 1402 empieza la isla de Lanzarote, es la primera en ser derrotada, y la última fue Tenerife, la que más resistió, donde hubo más oposición precisamente a la esclavitud, a la colonización. 1496 es cuando se data que, digamos, termina precisamente ya todo lo que es la guerra. Hay que tener en cuenta que Acentejo fue el lugar, aquí en el norte de la isla de Tenerife, donde el ejército castellano sufrió la mayor derrota militar de su historia. Y esa derrota fue infligida gracias a los tabores que eran dirigidos por el Mensei de Taoro, que era el Mensei Bencomo, que era un hombre de Estado, ¿no? Entonces, claro, vinieron curas, vinieron frailes, vinieron monjas, vinieron cronistas y tomaron nota
Tomaron nota por el contacto directo con nuestros antepasados, con nuestros ancestros, de cómo vivían, cómo hablaban, qué hacían, cómo se organizaban. Y bueno, en base, y la gran obra monumental, Miguel Ángel, hay que nombrarla porque es hacerle y rendirle un honor merecido a Juan Betancur Alfonso, chasnero, que fue médico, pero se dedicó a entrevistar a muchas personas y a recoger la transmisión oral de los conocimientos y la sabiduría, que es la obra monumental de Juan Betancur Alfonso, editada por Francisco Lemos, Historia del Pueblo Guanche, 3 tomos. Y esa es la fuente en la que han bebido pues muchos investigadores, entre ellos el amigo Sunta, y que ha dado lugar a este magnífico libro que hace 2 años aquí fue está el libro, editado aquí el libro. Tecnología Guanche. Qué bonito el nombre, Tecnología Guanche. Pensábamos que los guanches estaban muy atrasados, ahora vamos a desmontar esto, de que los guanches eran gente que vivía en las cuevas y que no sabían ni navegar, porque los expertos dicen que no sabían navegar, que no navegaban, y aquí hablamos de tecnología guanche y vamos a hablar de la navegación. Es un libro que se puede encontrar en todas las librerías, ¿no? Quizás ya no. ¿Ya no? ¿Se acabó? Quizás no. Quizás no. Buah, pues hay que volver a editarlo, hay que volverlo a reeditar el libro. El dueño de la editorial, Miguel, perdona la interrupción, hay que decir que la editorial es Quinamón, tiene un logotipo precioso, que es un rosetón como de 8 pétalos, ¿no? El número 8 es un número sagrado en la cosmogonía ancestral guanche, cuidado, el número 8 en horizontal es el infinito, ¿vale? Y bueno, José Javier Soto, que él es notario, tiene su notaría aquí en Santa Cruz de Tenerife, él es el dueño de la editorial, es un apoyador de intelectuales, de mujeres y hombres que se dedican a la investigación y a la publicación. Yo quería decir. A ver, Sunta, que no has hablado. Claro, está formándose el programa. Venías a hablar de tu libro, Claro. y no estamos hablando de tu libro. Bueno, Tecnología Guanche, Sunta. Sí, quería decirte que es un libro que curiosamente no hay ningún cuño ni de gobierno de Canarias, ni de ningún ayuntamiento, ¿no? Entonces yo pues le agradezco muchísimo a este editor. Ya. La verdad es que si no es él, ese libro estuviera prohibido. Ya. Bueno, hay que decir que es un libro que tiene una presentación de lujo, con portadas duras de esta, presentación fantástica, y que es Tecnología Guanche. A ver, ¿en qué basas este libro? Bueno, pues aproximadamente lo que dijo un poco Rucadén, que comentó al principio, ¿no? Es un libro basado en la tecnología. De tecnología. Sí, tecnología en los guanches, en el mundo guanche. Claro que sí, los guanches tenían cantidad de talleres y cada uno especializado en la temática que desarrollaba, ¿no? Por ejemplo, están las fibras vegetales, hacían cuerdas, hacían redes, ¿no? Y otras cuestiones, nazas para la pesca, en fin. Aprovechaban los juncos y todas las fibras que ellos habían descubierto en nuestro archipiélago canario a su llegada, porque aquí la flora es diferente a la flora en África, ¿no? Y entonces ellos, pues, con el tiempo fueron descubriendo todo tipo de hierbas, bien sea medicinales y tal, ¿no? Pero también tenemos talleres de la madera, donde hacían armamento, hacían útiles, enmangaban pues todo tipo de herramientas con ciertas maderas especiales, más bien duras, ¿no? Que tenemos aquí en Canarias unas maderas excelentes, ¿no? Tenemos el tejo canario, tenemos cantidad de maderas impresionantes, ¿no? Entonces, claro, ellos controlan a la perfección el bosque, todo lo que en él había, ¿no? Y eso fue experimentado por ellos, bien. O sea, que tenían la materia prima, para que me entiendan, en general, ¿no? Después estaban los expertos en la talla de la piedra, por ejemplo, los molinos guanches, ¿no? Inclusive una cultura que se llevaron los portugueses, se llevaron 2 en realidad. Esto fue entonces de Gran Canaria, que era un macho cabrío pues sobre de una cabra, engendrando una cabra, y otra era un hombre con una bola en la mano hecho en piedra. O sea, que eran escultores. Y también había pintores famosos, que por eso está el cuadro, ese que está ahí, que yo he elaborado, porque este guanche famoso hizo la pintura con carbón vegetal, tal como está ahí. Aquí tenemos una muestra que hay una muestra que nos ha traído Sunta. Y tintas de colorantes, que además yo estoy desarrollando los colorantes que los guanches utilizaron, ¿no? Ya. Tengo como un pequeño laboratorio en casa donde cojo las plantas, ¿no? Y entonces les traigo los tintes colorantes y demás, ¿no? Y también del mar, porque del mar y de los barrancos, pues también hay unos líquenes, unos mujos, de donde los romanos venían y cargaban barcos enteros y se los llevaban. Y también una especie de caracolillo, ¿no? Que en la isla de Lanzarote, Fuerteventura, inclusive Gran Canaria y Tenerife, ¿no? Pues llegaron prácticamente a quilmarlos donde sacaban el púrpura, ¿no?
Y bueno, en fin, habían artesanos de todo tipo, como lo hay hoy en día, carpinteros, ¿entiendes? En fin, muy amplia gama. Bueno, la navegación, que es algo muy desconocido para mí, porque yo entendía que no eran navegantes los guanches. Hombre, se puede llamar navegante a todo el que navega con una barca, ¿no? Eso Ya. está claro, ¿no? Yo puedo ir en una pequeña barca y hacer una navegación a La Gomera o a Gran Canaria, como cuenta Leonardo Torriani en su obra, ¿no? Leonardo Torriani es un ingeniero militar, además, historiador. Entonces, este hombre, como estuvo en Canarias por el 1580, bueno, estuvo varias veces, ¿no? Pero en 1580, pues le cuentan ahí los guanches de esa época, cómo hacían las embarcaciones y hacia dónde navegaban y cómo navegaban, ¿no? Entonces, bueno, yo rescato todo eso, me fijé muchísimo en ese tema, ¿no? Entonces dice que, claro, que pescaban con anzuelos, que hacían embarcaciones de tronco de drago, le ponían un lastre de piedra y una vela, y una vela de fibra, y navegaban entre Fuerteventura, Lanzarote, Las Palmas y Tenerife. Es decir, que hubo una navegación. Ahora, el por qué estuvo prohibida, prohibida no, perdón, quiero decir, ¿por qué dejaron de navegar? Ajá. Claro, hay muchas opiniones, ¿no? Pero la mía es una opinión. Yo opino realmente que dejaron de navegar porque ellos se encontraron con grandes embarcaciones al frente. Y esta gente, claro, era gente desconocida para ellos y eran pequeñas embarcaciones, mientras que los que venían, pues sean romanos o fenicios o Cartago, lo que sea, pues son embarcaciones de grandes esloras, de 20 metros, 26, 30 metros, 40 metros, ¿no? Entonces, claro, esos pequeños barcos sentirían pánico de navegar delante de esa gente, cruzarse por el medio, porque seguramente ya tuvieron experiencias con anterioridad. ¿Entiendes? Fueron atacados y tal y eso. Pero aparte de eso, Y por eso dejan de navegar. por muchos factores, dejan de navegar porque se encuentran cómodos aquí en este archipiélago, como todo el mundo que ocupa las islas y se siente comodísimo, ¿no? Tenemos un clima estupendo, magnífico, playas, tenemos una vegetación interesante y tal. Y bueno, ellos trajeron sus cochinos, sus alimentos. Porque después no hay restos de nada de la navegación, ¿no? Sí, bueno, hay una muestra en el año 1525, quiero recordar, hubo un intercambio de un barco de drago en la Orotava. Hicieron una compra, un intercambio, no, una compra que se efectuó de un barco, de una embarcación de drago. Ujú. Por lo tanto, digamos que, vamos, es exactamente lo que comentó Torriani, que hacían embarcaciones del barco drago. Pues ahí se hizo en el 1520 una compra, que está en un acta notarial. Entonces, claro que sí. ¿Por qué dejaron de navegar también? Pues cuando la conquista de Canarias, don Juan Betancur Alfonso, en su grandiosa obra, comenta que Pedro de Vera, porque habían matado al conde de La Gomera, el condado de La Gomera, hace una persecución, ¿no? Entonces, lo primero que hizo cuando la batalla se enfrentaron los gomeros contra los castellanos ahí en la Torre del Conde, por esa zona, Pedro de Vera mandó a secuestrar todas las embarcaciones. Eso a mí no se me olvida. Eso no se lo puede olvidar a ningún canario. Mandó a secuestrar todas las embarcaciones para que no pudieran escapar, Upalupa y su compañero, ¿no? Que además hay una historia que estos vinieron luego en Foles, claro, por eso se habla mucho de Foles, porque una vez secuestradas las embarcaciones ya no disponían de barcas. Lo mismo pasó en Fuerteventura también, que una mujer, para que no ahorcaran a su hijo, hizo 3 navegaciones y llevaba dentro de otro folio un sobre para rogar al obispo que se encontraba allí que le salvara de la muerte, ¿no? Entonces, esta gente que huyó, Upalupa y Aitacuperche fueron los dos, entraron por el sur de Tenerife y se fueron a Chío. Y allí los encontraron en una cueva, habían cogido un baifo, habían robado un baifo, ¿no? Tenían hambre y se lo comieron. Pero los guanches de Tenerife los trincaron. Y entonces les perdonaron porque, claro, lucharon contra los castellanos. Y además, esto lo conserva una familia de apellido Oliva en Vilaflor, de donde son familiares. Ujú. Es fantástico. Eso se ha recogido en Juan Betancur Alfonso, ¿no? Después, pues no sé, hay más cuestiones, más opiniones, pero no lo sé. Yo doy la mía. Más tecnología que se escribe en este libro. ¿Cuántos capítulos tiene el Bueno, libro? pues cuerdas, imagínate, ahí se habla de todo, cómo hacer una cuerda, cómo elaborar, no sé, tintes, colorantes, cómo hacer, hay de todo ahí, como las armas, el tema de armas es bastante amplio,
Y bueno, ahí hay un desarrollo. Claro, pero Sunta, todo esto ya se hacía en el resto del mundo, ya ¿El qué? todas las cuerdas, las armas y todo esto, ¿no? Sí, pero hay que saber de qué tipo de plantas las hacían. Ya. Y cómo no confundamos nunca una trenza con una cuerda. Una Bueno, trenza- pero porque los guanches cuando vinieron ya sabían que Eso- esto lo traían de otro lado. O Sí. sea, no es que lo inventaron ellos. Sí, claro, claro. Pero también hay que explicarle al público canario cómo hacían esas cuerdas, de qué manera, cómo las arrollaban entre sí, Ya. para que eso no se pierda, ¿no? Y que la gente aprenda, los niños en los colegios, por ejemplo, que aprendan cómo los guanches hacían una cuerda. Entonces ahí lo pueden entender perfectamente, ¿no? Digo yo. Sí, sí, Porque ¿no? si no lo explicamos, claro que sabían. Hombre, que venían ya aprendidos. Pero no solamente eso, los guanches trajeron acero, hierro, Sí. trajeron sus cuchillos, sus y- espadas. ¿Sí? Hombre, claro, pero en 500 años, ¿no? En miles de años, en 1000 años, eso se ha destruido lentamente, ¿no? Se han desgastado. Además, intercambiaron con los romanos anzuelos y cuchillería que se han encontrado en la isla de Lanzarote. Ujú. Qué interesante. Inclusive- Tecnología guanche, ¿eh? Sí, hay una piedra de molino, un trocito de piedra de molino que yo me encontré en el fondo de un barranco, donde ves la huella perfecta que no puede ser hecha con una piedra jamás, ¿no? Es un formón, para que me entiendas, de 4 milímetros de ancho. Tiene un corte longitudinal de arriba abajo perfecto, un rectángulo perfecto, una canal, como una tarjetita miniatura, ¿me entiendes? Entonces eso no fue hecho con una piedra, eso es imposible. Ya. Porque Y- yo he trabajado la piedra y sé cómo es. así. Rucadén, tú que has leído el libro, ¿qué te parece? Yo le quiero preguntar, bueno, es una plasmación de años de investigación, años de experimentación, años de reconstruir, años de elaborar. Y de descubrir. Elaborar, porque él ha elaborado utensilios, armas, Todo, sí. embarcación, vestimenta. Yo quiero que Sunta hable un poquito detenidamente con el tiempo que nos resta. ¿Cuántos capítulos tiene el libro, Sunta? ¿Cuántos capítulos 14, son? me parece ¿Y recordar. qué aborda? Vamos a hacer un poquito un repaso de qué es lo que abordan los 14 capítulos, para que los oyentes un Pues poco mira, se es que yo no se sé, ubiquen, yo se tampoco sitúen recuerdo y entren en el contenido. Exactamente, se me pueden escapar capítulos. Hay muchos capítulos, ahí están en el libro, ¿no? Hay uno de armas que es bastante amplio, está la navegación, útiles, aquí, útiles de todo tipo, hachas, herramientas Sí, trabajadas. por dardo, lanza, Sí. este es uno, garrote, macana, Sí, sí. masa, ñepa, otro, naca, no sé lo que es la naca. Naca es un cuchillo. Ah, un cuchillo. Hay otro de naca, de estoque. No, pero como habla de capítulos, adelanta los Sí, capítulos, sí, porque sí. eso, claro, eso está diciendo bien. La industria lítica, que no sé tampoco lo que es, El trabajo de la piedra. el trabajo de la piedra. Sí. Bueno, pues hay un montón de Sí, sí. tarjas y Las tarjas son los escudos guanches. los escudos guanches. Bueno, pues aquí hay un montón de términos que yo desconozco totalmente. Claro, pero como eso ya no está, pues yo lo que he hecho es reconstruir eso. Sí. ¿Me entiendes? Porque hay muchas cosas. Refrescar toda Claro. esta información. Es que date cuenta de que cuando tras la conquista, justamente, por orden de ley, ¿no? Mandaron a que todos los guanches entregaran todo el armamento del cual disponían. Entonces, claro, ahí se ha perdido cantidad de cosas, porque los habrán quemado, habrán hecho los castellanos barbacoas con todo ese tipo de madera, ¿no? Me imagino yo, o los han quemado. Es decir, entonces, claro, hay armamento que es desconocido. Ya. Hay cosas que están desconocidas, pero a veces se pueden recuperar. Por ejemplo, un descubrimiento que yo hice, precisamente de Torriani, ¿no? En el libro de Torriani, en un solo párrafo yo descubrí un arma, un tipo de arma, en una sola línea, de la que nadie ha hablado, ni historiador, ni arqueólogo, ni nada, ¿no? Y entonces, claro, ahí te dice que los juncos se podrían volver lanzas, ¿no? Pero bueno, está lo que se llama la esquiva, en la esquiva que se pone con unos 10 metros de distancia, desde la niñez están entrenando para lanzarse dardos y piedras, y entonces tienen que cogerlos con las manos o esquivarlos para no ser dañados, ¿no? Entonces eran unos expertos increíbles en eso, ¿no? Desde la niñez. Entonces, claro, hay un dibujo de Torriani donde se ven esa escena y luego te ves un dardo de junco, pero tiene 3 guías en la parte de la cola, ¿entiendes? Eso se llaman estabilizadores de cola. Como un avión, todo como una flecha. Tiene que tener plumas para que se estabilice. Pero observo que hay un trabajo minucioso, una especie de cono muy bien terminado, donde se anota, porque tuve que aumentarlo con una lupa para poderlo ver, y veo un círculo que marca un hueco. Entonces yo descubro que ese tipo de dardo
lanzado con la mano, porque es que tenemos las pruebas realizadas de todo eso, de lanzamiento, los metros que hemos alcanzado, está todo probado, y vídeos de eso, ¿no? Entonces, al ver ese huequito, digo, esto es para un impulsor. Claro, es la única manera. Ese huequito hay un palito así, que tiene un diente, una uña, se engancha aquí, coge el dardo aquí, y hace una palanca larguísima. Multiplica la fuerza de una manera increíble, una palanca esa, ¿no? Bueno, el campeón del mundo en la actualidad es norteamericano de ese tipo de lanzamiento, lo llaman Atavalt, que es el sistema ese de disparo, ¿no? 254 metros, superior al tiro de un arcón. Y ahora entiendo yo por qué los guanches incrustaron ponen flechas en las puertas de tea del Castillo de la Gomera, del castillo ese, ¿no? ¿Cómo pueden clavar con madera? Porque en este caso no sabemos en concreto si tenían puntas de hierro, creo que no. Pero claro, tenemos el hierro canario, que es una madera que se llama leña blanca, que, bueno, hemos hecho la prueba, es madera y atraviesa la primer chapa de una nevera. Y es madera, ¿eh? Pero claro, lanzado con la mano así, a 25 metros, pierde mucha velocidad y poca potencia. Pero si tú lo lanzas con el atrás, lo clavas de inmediato, claro, debido a la velocidad. Entonces, esa arma, ese tipo de lanzamiento fue olvidado en la época medieval, lo olvidaron. Quizás porque eran dardos largos en la caballería, eso era muy incómodo, pero los guanches lo conocieron y no lo olvidaron. Eso lo creo yo, casi con toda seguridad, más viendo ese hueco que había en el dardo. Uh-huh. Tecnología guanche, se nos acabó el tiempo. Es que es muy largo. No, y el fuego, y Miguel, y el fuego, porque, no hemos hablado porque del fuego. la producción de fuego. Bueno, sí, hablaremos otro día. El uso de plantas para Sí. la medicina, la sanación, la curación, o sea, No, hay muchas facetas. sí. Y la espiritualidad ancestral, que ese es un tema que estamos empezando ahora, porque vamos a dar una primicia, es decir, hay un colectivo que se llama Agrau, ayer yo algo lo nombré en la entrevista mía, Miguel Ángel, Agrau, una palabra que termina en W, que significa tagoror o asamblea, ¿no? Y la parte estrictamente espiritual de nuestros ancestros es apasionante y poco conocida. Lo dejamos para otro día porque se Ahí nos está, acabó el tiempo. se acabó. A ver, Gracias. Francisco Zunta, Sí. gracias, enhorabuena, felicidades, Tecnología Guanche. Si el libro se ha terminado, Sí, hay que reeditarlo. Uh-huh. Rucadén, gracias por traernos a gente de esta categoría. Habrá más. Gracias a Miguel Ángel, a Irina, que hoy nos acompaña, vamos a nombrar a Irina, y a la 10 Capital Radio por esta oportunidad. ¿Quieres decir que nos algo, han Zunta, dispensado. no? Sí, que es una lástima del tiempo, pero hay muchas cosas de las que hablar. Hablaremos. Bueno, pues gracias a ustedes por permitirme hablar a través del micrófono. Perfecto. De la radio. La 10 Capital 10 Radio. Capital. Un abrazo muy fuerte. Bueno, se van ellos, yo me quedo aquí porque sigo entrevistando. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.